Buenas tardes, hermanos. Vamos a poner atención a nuestro tema de este domingo 9 de mayo a las 18 horas. Y el tema de esta tarde se denomina la esposa cristiana, basados en 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Vamos a hacer oración. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por todas tus bendiciones, y te rogamos en estos momentos nos bendigas a través de tu palabra que será pronunciada en estos momentos. Utilízanos a cada uno de los que estemos al pendiente de lo que dice la Escritura, para que nos vaya bien, para que estemos mejor en esta vida. Bendice a los matrimonios de la iglesia, y bendice a todas las mamás, las que están solas, y a las que están con su marido. Y también te damos gracias por este día, donde también en muchos lugares se les celebra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La esposa cristiana, este es el tema 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Después de muchos años, algunos matrimonios todavía no comprenden lo que es el deber conyugal, y el deber conyugal lo restringen a un solo acto, cuando todas las responsabilidades que desarrollamos al estar casados son deberes conyugales. Y desde este punto de vista, aquí se abordan los deberes conyugales en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 3. El pasaje dice lo siguiente: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los cristianos a los que está dirigida esta carta eran perseguidos, por lo que dice 1:1 de esta carta. Pues estos hermanos, al ser perseguidos por causa del evangelio, de inmediato se entiende que eran personas de buen testimonio. De todas maneras, en estos versículos anteriores al pasaje de hoy, o sea, en el capítulo 2 del 11 al 12, el apóstol Pedro les llama a continuar con esa conducta, pues el testimonio no es solo una vez, sino todo el tiempo. Y en ese contexto, hablando del testimonio, es como inicia el capítulo 3, con atención específica a las mujeres, sobre todo a las casadas, que constituyen la mayoría en las congregaciones y prestan en estas un gran servicio. Claro que no estamos excluyendo a las mujeres solteras, y todas las mujeres y todos los varones debiéramos estar atentos a las palabras de esta escritura. Aquí entonces se aborda el tema del testimonio de ellas, no solamente en las reuniones de la iglesia, sino también en lo más recóndito de la casa, en la vida matrimonial. El buen testimonio es uno solo, pero se presenta en dos partes. La primera, cómo
Dios ve nuestra conducta, es decir, lo que nosotros hacemos delante de Dios, pero la otra parte es también lo que hacemos delante de nuestros semejantes, sean cristianos o no. Evidentemente debemos tener una buena conducta delante de los hombres, pero primero delante de Dios. Y ¿cómo va a ser nuestro buen testimonio? Pues simplemente va a ser reflejo de nuestra buena comunión con Dios. Esa libertad que tenemos en el Evangelio nos hace todavía más responsables que si estuviésemos bajo la ley antigua. ¿Qué es lo que abarca un buen testimonio? Abarca todos los ámbitos de la vida y es el reflejo del fruto del Espíritu, como ya hemos leído en otros meses en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo se va a traducir ese buen testimonio? Bueno, pues en acciones que los demás van a ver, en palabras que van a escuchar los demás, en buenas decisiones e incluso en cosas que a veces no tomamos en cuenta, pero en la presentación personal de cada uno. Así que en el pasaje siguiente, el que hemos leído, el testimonio se centra en las mujeres casadas, pero también incluye a los maridos, ¿sí? Por eso podemos decir también aquí, como dice ese versículo 1, leyéndolo nuevamente, primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, empieza con una palabra importante que dice asimismo, es decir, por lo anterior, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Quiere decir que de manera como se está hablando de ese testimonio, esas mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Ya habíamos hablado de la sujeción, que no es una sujeción a un dictador, sino es una sujeción inteligente, es una sujeción mutua en el matrimonio. Pero las mujeres cristianas deben estar sujetas a sus maridos, aunque estos no sean cristianos. Eso es lo que manda la Biblia. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Ya lo leíamos en Génesis 2:24, lo podemos ver en Génesis 3:16, donde se está hablando de autoridad, y aún en Efesios 5 del 22 al 24. Una mujer que se sujeta a su marido no es aquella que no opina, no hay que confundir con esto. Pero claro, tampoco es la que dice la última palabra, no es una mujer caprichosa, evidentemente no va a ser una manipuladora, ni una saboteadora de las acciones de su esposo. Una mujer sujeta a su marido no habla de su marido con otras mujeres ni con otras personas. Ella cuida su salud y su cuerpo, pero no se desvive por mostrar su figura a otros que no son su marido. Ella va a mostrar con su conducta que la autoridad dentro y fuera de la casa la tiene su esposo. Esa autoridad en el marido es privilegio para él y es responsabilidad, pero todavía más responsabilidad que privilegio. Pero que la mujer esté sujeta a su esposo tiene también otra vertiente. O sea, debe estar sujeta a alguien que verdaderamente se comporta como jefe. Si no, no puede cumplirse aquello como debiera. Y si alguno es jefe, entonces debe ejercer el liderazgo que le corresponde. Y segundo, se espera que tenga esa característica de jefe en su casa también. Así que un liderazgo dentro de la casa no es igual a otro fuera de la familia, porque tal vez el marido fuera de su casa no es líder,
o no es jefe de otra persona, pero en su casa debe asumir el papel que Dios le asignó. El jefe no debe ser un dictador, es decir, aquel que manda sin admitir réplicas. Tampoco es un macho que se está llegando a otro tipo de hembras. El jefe de familia se debe distinguir por dar ejemplo de diligencia, es decir, de ponerse a trabajar con dedicación. Un jefe de familia debe ser prudente, debe ser reflexivo, debe ser honrado y debe mostrar valor. Así que el padre cristiano convoca, por ejemplo, a la adoración familiar a Dios, también fungiendo como el pastor de esa familia o el sacerdote humano que Dios pone en esa familia. Que el orden establecido por Dios en la familia sea respetado será un factor determinante del testimonio cristiano, pues va a dar razón de su fe a los hijos, luego a los parientes, a los amigos y a los conocidos en general. La vida matrimonial se debe distinguir por la sumisión mutua, lo hemos dicho, pero también por el servicio, la sensibilidad y el sacrificio de los dos. Esto es en cuanto al versículo número 1 que hemos leído en 1 de Pedro capítulo 3. El versículo 2 dice lo siguiente, hablando a esas mujeres: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Y qué significa esto? La mujer cristiana que procura agradar a Dios y a su marido debe guardar castidad. La castidad tiene varias definiciones. En primer lugar, puede entenderse a veces la castidad como la virtud de alguien que se abstiene de todo goce carnal. Pero hablando de la castidad conyugal, es la que se guardan mutuamente los casados. Casto o casta es una persona que se abstiene de cosas que le son ajenas y se atiene a lo que es lícito. El que es casto no proyecta sensualidad. Una señora que es casta es el equivalente a una muchacha que se mantiene virgen. Tan honorable es la señora en castidad como aquella muchacha. Así que por la definición entendemos que los varones también debemos tener castidad. Y aquí también se solicita a la mujer sea respetuosa. No debe traspasar los límites que por naturaleza y testimonio tiene, porque ella no debe dar de hablar a otros. Si hablan de todos modos, pues que sea por cuenta de ellos, pero no porque ella dé motivos. Ese respeto que ejerce indica que no se mete ella en asuntos ajenos y cuida sus relaciones interpersonales. La mujer casta inspira respeto, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 3 de nuestro pasaje? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vuelvo a repetir este versículo, hablando de la parte externa de las mujeres. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿sí? Pues aquí cada mujer debe de reflexionar hasta qué punto está dentro de lo que Dios ha pedido, ¿verdad? Y cuánto debe ser su adorno y para quién se adorna. Tampoco estamos hablando de que debe ser una mujer desaliñada, ¿no? Pero la palabra de Dios abarca todo esto. No quiere decir que no se adorne o no se vista bien,
Pues la misma palabra de Dios indica que las mujeres antiguamente se ataviaban, se adornaban, existían los maquillajes, existían los perfumes, no estamos en contra de eso, sino que estas cosas no sean exageradas, sin ostentación en peinados, adornos ni vestidos. Que no haga ostentación de lo que tiene ni de lo que no tiene. ¿A qué nos referimos? Probablemente tiene un cuerpo escultural, bueno, pues no tiene ya por qué andarlo manifestando y mostrando a los demás. En todo caso, es para su marido. Pero si no lo tiene, pues tampoco debe procurar que le vean así. Si tiene pocos recursos, no tiene por qué andar mostrando que tiene pocos recursos. Si tiene vestidos muy costosos, no tiene por qué andar presumiendo con ellos. Como procura agradar a su marido, no tiene caso echar mano de recursos que puedan atraer a otros. Si esto no está bien para las solteras, menos para las casadas, aunque sean jóvenes. Esto lo estamos tomando de la palabra de Dios, no estamos inventando nada, y cada mujer debe reflexionar en esto. Debe vestirse de tal manera que sea lo mismo en el templo que en cualquier otro lugar. Entonces, esto es lo que a veces ha distinguido a las mujeres cristianas, a las mujeres, en este caso de nuestra iglesia. Damos gracias a Dios porque se visten de la misma manera aquí y en otro lugar, y eso así debe de ser. Pero si se empieza a restringir a las mujeres de que se vistan de cierta manera y no te pongas aquello ni tal cosa, fuera de lo que está pidiendo la palabra de Dios, entonces se provoca que tengan dos maneras de vestirse, una en el templo y otra fuera del templo. Y ellas deben de tener esto presente, de tal manera que su vestimenta, sus adornos, lo que ellas se ponen o tienen, debe ser lo mismo en cualquier lugar. Pero esto no solamente es para las mujeres, el marido tampoco debe poner demasiado énfasis en su arreglo personal, porque puede haber matrimonios donde la mujer se viste de manera austera y sencilla, mientras el marido es ostentoso. Entonces, pero también, digamos, el marido, pues aplícase todo tal cual también para el esposo. Debe arreglarse, no debe andar desaliñado ni despeinado. En México tenemos suficiente agua, de tal manera que los maridos deben bañarse aunque no salgan de su casa. Deben adornarse en su interior con mansedumbre y paz. Estamos diciendo que el pasaje se dirige digamos, primeramente a las mujeres, pero aplícase también a los hombres, porque también hay muchos pasajes que nos muestran esto. El versículo 4 dice lo siguiente, hablando del atavío, dice: sino el externo, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La esposa debe vestir decorosamente tanto su corazón como su espíritu. De esa manera reflejará amabilidad y paz. No será áspera ni violenta en sus palabras. Aceptará a su marido como está y como es, dando gracias a Dios por sus virtudes, y en todo caso pidiéndole a Dios que su marido sea redarguido en sus errores. También debe ella exigir a su marido un buen trato. Y aquí en la Biblia también nos ponen el ejemplo para que las mujeres se puedan conducir así de otras mujeres en la Biblia. Dicen así los versículos 5 y 6. Estamos en Primera de Pedro capítulo 3.
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. He leído hasta el versículo 7. Al respecto de los versículos 5 y 6, pues sabemos por la palabra de Dios que Sarai, que después se llamó Sara, era una mujer con una gran belleza física. Pero la misma Biblia nos muestra que era una mujer de una belleza interior, de un gran carácter y al mismo tiempo modestia y sumisión. La esposa debe estar contenta con el rol que Dios le asignó, que no es menor al que tiene el varón. A la mujer que así se conduce conforme a lo que aquí estamos leyendo, le va a ir muy bien. Dios la librará de todo daño. No es justo que viva la mujer con miedo del marido, y claro, ni temiéndole a ella. Como todos los cristianos venimos de la promesa que Dios dio a Abraham, entonces nuestro matrimonio corresponde tenga un comportamiento semejante al que ellos tenían, como lo dice Génesis 18, de los versículos del 11 al 12. Con Sara y Abraham hablaba Dios directamente y de manera continua. Con cada marido y su esposa cristianos, Dios habla también de diversas maneras y les muestra cuál debe ser su comportamiento. Repitiendo el versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y como en este pasaje decíamos, donde primeramente se habla de las mujeres, tampoco se deja tocar el tema, se deja de tocar el tema de los varones. Así que todo lo que hemos leído, decíamos ya desde hace rato, aplícase al marido. Si él tiene una esposa incrédula, debe también tratarla con todos los cuidados que corresponde. Y eso es vivir sabiamente. La mujer, la esposa, la madre, debe ser tenida en casa como la más digna de honor por todos los que están en casa, como lo veíamos por la mañana en Proverbios 31 del 28 al 31. Una mujer cristiana sujeta a su marido verá la bendición de obedecer, verá la bendición que trae el ser como Dios quiere, el respetar lo establecido por Él. El marido debe de cuidar a la mujer de tal manera que ella se sienta tranquila y segura. Imaginemos un hogar así donde la esposa y el esposo se conducen de una manera como lo describe la palabra de Dios. Pues ¿cuál va a ser el resultado? Eso no quiere decir que estén exentos de dificultades, pero finalmente las cosas ocurrirán bien. Siempre habrá solución a las dificultades. También este versículo nos recuerda que tanto el marido como la mujer son coherederos de la gracia de la vida. Es decir, tienen la capacidad de engendrar, uno de los más grandes privilegios a los cuales a veces se resta importancia y por causa del cual es necesario estar siempre agradecidos con Dios, porque nos permite tener hijos y enseñarlos también en los caminos de Dios. Concluyendo, podemos decir algunas cosas solamente.
A la esposa cristiana no le pesa sujetarse a su marido, que cumple su papel de jefe que Dios le dio. A cualquier esposa, eso sí, le pesará sujetarse a un irresponsable. Una buena conducta de ambos permitirá llevar a otros al Señor Jesucristo, primeramente a los hijos de ellos. El adorno más importante de ellos será el del corazón. Cada uno debe asumir con dedicación el rol que Dios le asignó en la familia. El que agrada a Dios va a procurar agradar a su cónyuge. Un matrimonio bajo estas instrucciones pues no va a tener manera de atorarse en las dificultades que se presenten o en las enfermedades como lo que se está viviendo en estos días. Que Dios bendiga a todos los matrimonios de la iglesia. Que Dios bendiga a los varones que no tienen esposa y a las mujeres que no tienen esposo. A todos que Dios les guíe. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por todas tus bendiciones. Y en estos momentos, Señor, ponemos en tus manos a las mujeres de la iglesia que están por ser celebradas, para que tú, Señor, les sigas bendiciendo en grande manera. Te damos gracias por el privilegio de que nosotros, los varones, todos los varones, provenimos de una mujer. Te damos gracias por la institución del matrimonio y te damos gracias por la capacidad de engendrar que das a cada uno. Gracias te damos por la vida, gracias te damos sobre todo por tu Hijo Jesucristo, que debe morar en el hogar cristiano. Todas las cosas las ponemos en tus manos. Bendice a todos los hogares de la congregación y de los hermanos que también miran estos sermones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.